Dado el conjunto de datos a continuación, se nos pide que verifiquemos los valores de las pendientes de cada ecuación. Ecuaciones lineales que describen el cambio en la mediana de los valores de las viviendas entre 1950 y 2000 en Mississippi y Hawái son los siguientes, donde para ambas ecuaciones X es igual al número de años desde 1950 y es igual al valor medio de una casa en el estado dado. Date cuenta cómo ambas ecuaciones están en forma de intersección de pendiente, que es la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección vertical o y. Observe cómo para la ecuación para Hawái, la pendiente es igual a 3.966, y para Mississippi la pendiente es igual a 924. Pero se nos pide que verifiquemos las pendientes utilizando la tabla de valores que se proporciona a continuación. Vamos primero, verifique la pendiente de la ecuación que involucra Mississippi. Mirando las dos primeras columnas de la tabla, la primera fila utiliza el par ordenado 0,25200. La segunda fila nos da el par ordenado 50,71400. Ahora que tenemos dos pares ordenados para la ecuación lineal, podemos usar la fórmula de pendiente provista aquí para verificar que la pendiente sea igual a 924. La pendiente es igual a la razón del cambio en y al cambio en X. Para mantener las cosas organizadas, etiquetemos el primer par ordenado X sub 1, y sub 1, el segundo par ordenado X sub 2, y sub 2. Entonces la pendiente M es igual a, y sub 2 menos y sub 1 es igual a 71.400 menos 25.200 dividido por X sub 2 menos X sub 1 es 50 menos 0. Simplificando, esta diferencia es 46.200 dividido por 50 es igual a 924, verificando la pendiente de la ecuación que involucra Mississippi. Y ahora haremos lo mismo para la ecuación que involucra a Hawái. Para los pares ordenados para esta ecuación, utilizaremos la primera columna y la tercera columna. La primera fila da nosotros el par ordenado 0,74400. La segunda fila nos da el par ordenado 50,272.700. Seguiremos adelante y etiquetaremos los pares ordenados y usaremos la fórmula de la pendiente. Entonces la pendiente M es igual a, y sub 2 menos y sub 1 es 272.700 menos 74.400 dividido por X sub 2 menos X sub 1 es 50 menos 0. Esto es igual a 198.300 dividido por 50, lo que equivale a 3.966, verificando el pendiente para la ecuación que involucra a Hawái. Ahora, para la segunda parte de esta pregunta, se nos pide que interpretemos la pendiente de cada ecuación para los valores de la casa usando palabras. Recuerda en general, la pendiente es igual a la razón del cambio en y al cambio en X. En este caso, y es el valor medio de la vivienda en dólares X representa el tiempo en años. Entonces en este caso, podemos decir que la pendiente es igual a la razón del cambio en el valor medio de la casa en dólares al cambio en el tiempo en años. Así que primero interpretemos la pendiente para el ecuación que involucra Mississippi, que sabemos es igual a 924. Sin embargo, para interpretar la pendiente, queremos escribirla en forma de fracción e incluir unidades. Entonces escribiremos 924 como 924 sobre 1. Las unidades para 924 estarían en dólares. Las unidades para el 1 serían año. Entonces, debido a que la pendiente es positiva, esto nos dice que, en Mississippi, el valor medio de la vivienda aumentó en 924 dólares por año. Escribamos esto como una oración. Sabemos que los valores de las viviendas están aumentando porque la pendiente es positiva. Si fuera negativo, los valores de la vivienda estarían disminuyendo. Ahora interpretemos la pendiente de la ecuación que involucra a Hawái. La pendiente es igual a 3.966. Primero lo haremos. Escribe esto como una fracción y luego incluye unidades. Esto sería dólares y sería tiempo en años. Esta pendiente nos dice que, en Hawái, el valor medio de la vivienda está aumentando por 3.966 dólares por año.
También escribamos esto como una oración. También podemos ver de estos dos. El precio medio de la vivienda está aumentando más rápido en Hawái que en Mississippi. Espero que hayas encontrado esto útil.